El nombre de la parashá de esta semana es Noaj, Noé, y tiene unas enseñanzas súper trascendentes para lo que estamos viviendo día a día. Sabemos que los sabios jasídicos dicen que nosotros tenemos que vivir con la porción semanal y que eso nos da una indicación, digamos, de que lo que estamos viviendo sí o sí tiene la energía de la porción semanal. Y esta semana uno podría pensar que la parashá de Noaj, de Noé, que es donde ocurre el diluvio de la humanidad, uno podría decir qué negativo que es esto, pero en realidad vamos a ver más adelante con un montón de preguntas y detalles que esto fue realmente un elemento purificador del mundo. Así que siempre viendo desde el punto de vista de los secretos de la Torá, de la parte interna de la Torá, le damos una vuelta de rosca a lo que siempre parece ser de una forma negativa de la Torá, siempre hay algún aspecto positivo. Bueno, y la parashá comienza con, dice, El toldot Noach ish tzadik tamim, que dice, estas son las descendencias de Noach. Noach era un hombre justo. Ahora, ¿por qué se repite la palabra Noach dos veces? Con una sola vez hubiese claramente alcanzado. Y esto se repite por el siguiente motivo, porque Noach era un hombre que trajo serenidad no solo a sí mismo, sino a sus antepasados. Noah trajo serenidad al mundo, a las futuras generaciones. Noah trajo serenidad a los mundos superiores por las acusaciones celestiales contra la humanidad y serenidad en los mundos inferiores, en este mundo y en el mundo venidero. Y esta serenidad que trajo, la trajo a partir de las aguas purificadoras del diluvio, ¿no? La Torá se refiere a las aguas de Noah, esto está en Isaías. Y también el pensamiento jasídico nos va a explicar que la materia era insensible antes del diluvio y que justamente a partir de esta nueva construcción del mundo, esta nueva población, se va a generar una nueva sensibilidad del mundo y la materia va a ser mucho más, digamos, sensible a lo físico, a lo material. También este tema de las aguas purificadoras las sacamos de un concepto judaico de la pureza familiar, de la mikve. Se dice que este diluvio fue como una mikve. La persona que se sumerge en una mikve podría notar que ese día sus pensamientos son más puros y que esto en vez de ser una mikve individual donde uno se sumerge, sino que fue una mikve global, ¿no? Y así como la mikve, la mitzvah que tienen las mujeres judías por su periodo menstrual, tras su periodo, luego de 12 días, sumergirse en una mikve, entonces, y eso trae una pureza familiar a la familia, entonces también esta mikve del mundo trajo un efecto purificador sobre él. Y así también vemos que hay un mayor nivel de comunicación tras el diluvio entre cuerpo y alma. Entonces, las nuevas generaciones y los nuevos habitantes tuvieron una nueva apreciación de Dios, ¿no? Y esto es importante porque sabemos que antes del diluvio era una época de corrupción, de maldad, una época que realmente tenía que desaparecer según Dios, ¿no? Y entonces Dios nos viene y nos garantiza tras el pacto con Noé de que si el mundo se llegase a corromper nuevamente, no sería el caso porque ya el mundo estaría preparado de otra forma, tendría otra sensibilidad y para Dios siempre valdría la pena seguir manteniendo su mundo. Ahora, si bien los sabios hablan muy bien sobre Noah, como dice el principio de la porción semanal, Noah era un hombre justo, porque hay sabios que, digamos, hablan desfavorablemente de Noah. Y esto es porque Noah tuvo una cualidad ausente que las tuvieron otros líderes posteriores como Moshe, Abraham, y es el tema del concepto de Mesirut Nefesh. Esto significa la entrega absoluta, desinteresada. Si bien Noah hizo todo lo que le dijo Dios y la instrucción de construir el arca, y después entrar al arca y buscar los animales, etcétera, etcétera. Si bien hizo eso, le faltó esta parte de entrega absoluto y darlo todo por la humanidad. Él no rezó para que su generación fuera salvada.
Solo hizo lo que le dijo Dios de construir un arca que le demoró 120 años, más allá de que no era fácil construir un arca en ese momento. El objetivo de esta duración de la construcción era que la gente tome conciencia y por ahí se arrepienta, pero no fue el caso. Entonces, esta enseñanza, digamos, de que lo que le faltó a Noah, nos viene a decir a nosotros que nosotros no nos tenemos que salvar solamente a nosotros mismos, tenemos que asumir la responsabilidad de la gente que nos rodea, tanto física como espiritualmente. Si no podemos físicamente, siempre podemos espiritualmente, podemos dar una buena palabra, un buen consejo. Justamente el punto de Mesirut Nefesh, de autoentrega que tuvieron los líderes posteriores en el pueblo de Israel, lo vemos en Moshe cuando dice: por favor Dios, si no vas a perdonar a este pueblo, borrame de tu libro. Entonces vemos en el caso de Moshe que sí tenía esta cualidad de autoentrega, ¿cierto? También vimos otros mártires, vimos en la época del pueblo romano, Rabbi Akiva, bueno, hay un montón de líderes que justamente dieron la vida por proclamar el nombre divino y hacer lo que correspondía con respecto a la Torá. Ahora, otro de los puntos interesantes es que la palabra Teivá, que es arca, porque la orden que Dios le dio a Noah era construir un arca, es Teivá en hebreo. Teivá también puede significar palabra, ¿no? ¿Y qué son estas palabras? ¿Qué es este arca que nosotros nos tenemos que refugiar? Justamente ahora que estamos viviendo una época totalmente inesperada, inestable, que parecería ser un diluvio en todos los sentidos, que las aguas nos llegan hasta acá, y cuando hace muchos, muchos años el pueblo de Israel no vivía una situación como la que está viviendo actualmente, digamos, en su tierra. Entonces, ¿dónde nos refugiamos cuando nos pasan estas cosas que realmente no entendemos? En las palabras de la Torá y las palabras de la Tefilá, en plegaria, en aumentar salmos, buenas intenciones, buenas acciones. ¿Y hasta cuándo? Hasta que esas acciones brillen, porque Noah lo que fue ordenado fue también a crear una luz dentro de su teibá. Entonces, ¿qué es esta luz en nuestra teibá? Es una luz en nuestras palabras, hasta que brille esas plegarias, esas acciones. Ahora, ¿cómo hacemos este objetivo? Nos da una pauta Dios y nos dice de dos maneras. Por un lado, ¿cómo se puede traer luz a estas plegarias y estas buenas acciones? Quitando digamos, los objetos o las objeciones que irrumpen con nuestro servicio divino. Estos, digamos, alejándonos del mal, ¿no? Y por otro lado, es justamente generando fuentes de energía desde adentro, como la piedra preciosa que brillaba desde adentro del arca, ¿no? Así que no tenemos que dejar de tener buenas acciones hasta que brillen de por sí. Y con respecto a otros datos del diluvio, sabemos que el diluvio duró 40 días, esto que yo les explicaba que era como una mikve global. La mikve tiene una medida mínima de 40 CA y el diluvio duró 40 días. Si bien el diluvio, su final no significó que Noah salga inmediatamente del arca, porque el mundo estaba totalmente inundado y casi un año después del diluvio es que Noah puede salir de ese arca. ¿Cuál es la relación entre Noah y la redención? Vemos algo hermoso de esta para allá, que hay una profecía del Zohar, del primer y fundamental libro de la Kabbalah, que esta profecía era que cuando los portones de arriba se abran, se iban a abrir también los de abajo. ¿En qué versículo se ve esto? En el versículo 11, cuando dice que en el año 600 de la vida de Noah estallaron todas las fuentes del gran abismo y las aberturas de los cielos se abrieron, ¿no? Y esto que dice el Zohar lo va a decir que en el sexto milenio, es decir, en el año más o menos 1840, hay una apertura de sabiduría interior que prepara el séptimo milenio,
como una persona que empieza a prepararse para Shabbat, ¿no? Estamos muy cerquita de Shabbat y siempre 2 horas antes son los últimos preparativos. Ahora, ¿qué significa que también la sabiduría de abajo se iba a abrir? Esto se refiere a la revolución industrial. Ahora, ¿qué tiene que ver el desarrollo de la revolución industrial con la redención? Esto quiere decir, porque hay un versículo cuando dice que la tierra se llenará del conocimiento divino. Vamos a conocer a Dios en todos sus caminos. Esto se refiere a que nosotros también con nuestros sentidos cada vez vamos a entender más a Dios. Y esto se logra a través de la tecnología, de los nuevos medios de comunicación, cosas que eran impensables en su momento. Y esta frase que dice en Pirkei Avot, en Ética de nuestros padres, hay un ojo que ve, un oído que escucha, que todo es escrito en un libro. Bueno, esto ya no es imaginación, esto cada vez es más palpable tras la tecnología. Entonces vemos que hay una relación entre Noah y la futura profecía de la redención del 6º milenio. ¿Qué más vamos a hablar? Entonces hablamos de por qué son 40 días, por qué el arca tardó 120 años en construirse, por qué Noah tenía por un lado buenas actitudes, hizo caso a la misión divina, pero por otro lado le faltó la autoentrega. Y por otro lado, la Torá justamente no se refiere al diluvio como algo negativo, porque también habla como de aguas de bendición. Entonces vemos este aspecto dual del diluvio, que por un lado es malo porque terminó con el mundo de ese entonces, pero por otro lado vino a significar una nueva realidad, ¿no? Ahora, cuando sale Noah del arca, viene una enseñanza jasídica interna de la Torá, a decirnos que si bien uno se tiene que refugiar en algo, en este caso en las palabras de Torá y todo, uno tiene que salir del arca. ¿Qué es salir del arca? Salir y asumir la responsabilidad del mundo que nos rodea. Bueno, y por otra parte, esto que pasa cuando sale Noah del arca, que se emborracha, digamos, construye un viñedo, hay un versículo que dice que los hijos de Noah tuvieron 2 actitudes diferentes frente a la desnudez de su padre. ¿Y cuál fue esta actitud? La actitud en realidad, del hijo de Ham, del nieto de Noah, fue reírse de su abuelo, ¿no? Entonces, criticarlo. Pero por otro lado, las reacciones de Shem y Jafet, que eran los otros hijos de Noé, ellos realmente cubrieron de forma de espaldas, cubrieron la desnudez de su padre, ¿no? Y la Torá enfatiza que no vieron la desnudez, pero ¿cómo? Si es obvio que no vieron la desnudez si ellos estaban de espalda. Porque ellos no quisieron ver la mala actitud de su padre, ¿no? Y esto tiene que ver, que nos da una pauta importantísima el hasidismo, de 2 actitudes que podemos tener en la vida, ¿no? Entonces podemos ver que si uno reacciona de mala manera es porque tiene un poco de ese mal adentro de uno. En cambio, si uno actúa en favor directamente de su prójimo es porque ese mal no lo encuentra en sí mismo. Entonces, esto nos viene a enseñar el fundador del hasidismo, el Baal Shem Tov, que si nosotros vemos en el otro una actitud o una característica negativa, en el fondo nosotros podemos tener parte de la misma actitud. Si nosotros no la tuviésemos en algún grado, no la veríamos directamente en el otro. Directamente iríamos en su ayuda. Así que esta es una clave para tratar de entender qué es lo que nosotros tenemos que apuntar y qué es lo que tenemos que mejorar, corregir, etc. Entonces ahora nos vamos a concentrar en la era post-diluviana, que ya hablamos que había una mayor apreciación y conciencia divina en el mundo, y hablamos también de que la gente antes del diluvio vivía más años. Después de Noah es donde se conoce esto de que uno vive hasta los 120 años. Bueno, esto sale después del diluvio, ¿no? Entonces, esto de lo que pasaba y de la sensibilidad nueva de la materia se ve, digamos, en varios aspectos. Por un lado, nosotros antes del diluvio decimos que lo físico, el mundo era más burdo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, las nubes eran demasiado gruesas para refractar luz, ¿no? Nunca había aparecido el arco iris. En cambio, tras el diluvio, lo físico se volvió más refinado, las nubes comenzaron a refractar luz. Por lo tanto, el arco iris no era una sola señal solamente de promesa de que Dios no destruya el mundo, sino una consecuencia del refinamiento del mundo, ¿no? Aclaro un poco esto que cada vez que nosotros vemos un arco iris que tiene que extenderse de una punta a la otra, estamos viendo que Dios nos está diciendo, ojo, porque no destruyo el mundo porque hice un pacto con Noaj, ¿no? Esto es lo que nos trae la era post-diluvio. Y esto que yo les decía antes, que por qué la gente vivía más antes de la época de Noé, porque había una bondad, una característica divina que no tenía proporción con el mérito de las personas. Entonces, digamos, post-diluvio, esto se modifica y la longevidad pasa a ser a máximo 120 años. Por último, al final de la Parashá, se nos cuenta y se nos habla sobre la Torre de Babel. Es una torre que, digamos, la población que estaba nueva en el mundo quería hacer, digamos, como que demostrar a Dios que ellos podían llegar al cielo también, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice el texto y las enseñanzas jasídicas del tema de la dispersión? Porque finalmente el castigo de Dios fue dispersar a este pueblo que quiso hacer esta torre. Y lo que pasó fue que la gente de esa generación quería que las bendiciones caigan del cielo hacia un lugar de paz y digamos que fluya, que se mantengan juntos, ¿no? Que querían que prevalezca esa armonía, pero estando juntos, ¿no? Así que la destrucción, digamos, y lo que llevó a la dispersión y de que dejen de hablar un único idioma, que era el hebreo, sino que Dios hizo que ahí la población cambie y se hablen diferentes idiomas, y les quitó el poder que los unía, ¿no? Dice, descendamos y confundamos su idioma para que ninguno entienda el idioma del otro, ¿no? Entonces, lo que realmente vemos acá es no quedarnos con lo fácil, con la bendición que cae del cielo inmediatamente, sino, digamos, hacer caso a la voluntad divina. Y por último, quería hablar un poquito de la situación actual en Israel y bueno, todo lo que podamos hacer nosotros en la diáspora como soldados de Am Israel y digamos las otras naciones, qué es lo que pueden hacer, como dijimos, refugiarse en palabras de Torá y clamar por el pueblo de Israel, clamar la misericordia divina, generar buenas acciones, ser seres de luz, y bueno, pedir por la redención, digamos, eso es todo lo que podemos hacer y vemos cómo realmente, si bien las aguas y los eventos negativos que están ocurriendo hace 10 días no parecen nada positivo, tenemos que tener la fuerza de salir adelante, de purificar al mundo con las palabras de Torá y bueno, esperar que pronto llegue esta redención y la era mesiánica de la paz. Así que bueno, espero que tengan un Shabbat hermoso, que puedan acumular estas enseñanzas y por lo principal, en realidad, es llevarlas a la práctica. Bueno, un beso y Shabbat Shalom.